Mapudungun significa lengua de la tierra en español y es la lengua del pueblo mapuche, alabada por la riqueza lingüística de la misma y con una existencia desgraciadamente amenazada. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Universidad de Concepción, TVU. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación tengo el agrado de presentar a mi compañera Colombia Boero de TVU. Bienvenido, Gonzalo, a la región del Biobío y también a Canal TVU de la Universidad de Concepción. Kume Kupaimen, como se dice en Mapudungun. También darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados del programa Claves de hoy. Marianela Cartes Quintrileo, coordinadora regional del programa intercultural bilingüe del Ministerio de Educación de Chile. Leslie Briceño, licenciada en Historia de la Universidad de Valparaíso y candidata a doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Nos acompaña también Eric Torres Melillanca, ingeniero civil en informática y presidente de la Corporación de Desarrollo Mapuche Tragun, que es una organización de profesionales mapuches que empuja la causa de mantener vivo, ¿cierto?, el Mapudungun. Y además Néstor Ayawilf Payelef, encargado cultural de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la región del Biobío. Gracias, Colomba, gracias también de mi parte a todos los invitados. Y el Mapudungun, desgraciadamente, como muchas otras lenguas de pueblos aborígenes en la región, está en vías de extinción prácticamente. ¿Qué se hace para salvar esta lengua? ¿En qué se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Bueno, desde el Ministerio de Educación hay varias acciones que se están haciendo. Hay una historia, ¿no?, que parte en la década del 90, pero desde el 2001 a la fecha se trabaja sistemáticamente incorporando la lengua de los pueblos originarios de Chile, incluyendo el Mapudungun, como sector de aprendizaje en el currículo nacional. Esto a partir del año 2010 aproximadamente. Aparte de muchas otras acciones que se hacen desde el programa de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, ¿no?, que se trabajan líneas de revitalización para lenguas que están ya casi extintas, como es el Kunza del pueblo Licanantay o el Yagánica Huáscar en Punta Arenas. Nosotros sí, efectivamente, tenemos pérdida lingüística, pero hay hablantes todavía, hay monolingüismo todavía en algunos sectores, y eso para nosotros es un tesoro que debemos cuidar, ¿no?, y fortalecer. Exactamente, respecto a ese tesoro, las cifras oficiales, Néstor, de la población indígena en nuestro país, tenemos las cifras oficiales del censo del 2002, que son las oficiales, que hablan de un 4,6% dentro del territorio chileno, y la encuesta de clasificación socioeconómica habla de un 11% de ese 4,6 que hablaría el Mapudungun y lo entendería, y que dentro de ese porcentaje son personas mayores de 60 años. ¿Por qué se ha ido perdiendo? ¿Qué ha llevado a esta situación? Bueno, la pérdida de la lengua no es un caso nuevo, esto es muy antiguo. Nuestros mayores, nuestros ancianos, ellos vivieron este proceso de discriminación dentro de la sociedad chilena. En su momento, nuestros hablantes, que hoy día tienen alrededor de 70, 80 años, cuando dieron sus primeros pasos a la escuela como instancia de aprendizaje, se les prohibió hablar su lengua, fueron castigados, por tanto ellos no pudieron transmitir su lengua a su familia, a sus hijos. Y hasta el día de hoy nos encontramos en esta situación, que alrededor del 78% de la población indígena en Chile no habla su lengua indígena. Esto es grave, puesto que hoy día nuestros hablantes nativos están en situaciones muy vulnerables. Son ancianos, viven en extrema, quizás muchos de ellos, pobreza, pero como también dijo Marianela, tenemos grupos, zonas donde dentro del territorio de la región de la Araucanía, donde podemos encontrar situaciones totalmente monolingües del Mapudungun, como también monolingües del castellano, situación que el Alto Biobío hoy día hay sectores como Chapachapa, Cauñicú, Huetelelbún, que son niños y niñas que van a la escuela y llegan hablando castellano. Situación contraria que ocurre en la comuna de Arauco, por ejemplo, niños que no saben nada de Mapudungun, solamente son monolingües de castellano. Situaciones como esa hoy día estamos trabajando nosotros como institución CONADI para enfrentar y tratar de evitar
la pérdida del mapudungún como parte de nuestro patrimonio. Perdón, Gonzalo. No, tú, adelante. Leslie, quería preguntarle desde el punto de vista académico, porque claro, el mapudungún es la lengua, pero es todo lo que gira también en torno a la cultura mapuche, indígena, en el caso de otros pueblos originarios. ¿Se ha trabajado efectivamente la ley indígena de la del 93, que los colegios que tuvieran más de un 20% matrícula de identidad mapuche, ¿cierto? Tenían que incorporar la lengua, claro. Bueno, uno podría pensar de que a través de la ley indígena y de otros tipos de proyectos y de programas que existen, el Estado se ha hecho cargo de una falencia enorme y una deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios. Pero al parecer el trabajo que está haciendo el Estado a través de sus distintos ministerios es un trabajo que queda corto. O sea, ya aquí lo plantearon de que hay comunidades que hasta el momento, muchas de ellas, si bien mantienen el idioma o mantienen ciertas culturas, ciertas tradiciones culturales asociadas al pueblo, esas tradiciones no se perpetúan en el tiempo. ¿Por qué? Porque los niños son involucrados e incluidos a la fuerza en una sociedad occidentalizada totalmente, donde no existe ningún tipo de educación con pertinencia cultural. O sea, más allá de incorporar el lenguaje del mapudungún, enseñarle al niño a decir los números o explicarle cómo se llama una habitación o un lugar específico, la educación no se hace con pertinencia cultural. ¿Qué significa eso? Significa, y aquí yo imagino que tú me puedes apoyar en el tema muchísimo, de que la pertinencia cultural es fundamental, además, no solamente para generar el vínculo con la lengua, sino que además generar el vínculo con la raíz y con la identidad de un pueblo que hay detrás. Entonces, si yo entrego los conocimientos, como cuando enseñamos el inglés, si entrego solamente el inglés y le enseño que esto es una cosa y que esto es lo otro, el niño va a aprender. Pero de hacerlo propio es muy difícil. Y eso es algo que todavía le falta a las políticas públicas de Chile. Hay sin duda muchas razones que han llevado a que esta situación sea de esa manera. Y desgraciadamente una de ellas es que nuestros hermanos mapuches han vivido en la marginación y en el abandono durante muchos años y también en la persecución. Muchos jóvenes y también muchas personas de edad no han querido aprender la lengua y han evitado muchas veces expresarse lo poco que saben para no ser reprimidos, para no perder posibilidades en una sociedad chilena tan egoísta como muchas veces la vemos. Pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Ha cambiado esto o solo la esperanza son para que esta lengua se mantenga, que las personas de mayor edad no se mueran? Bueno, actualmente existe un interés. En la corporación que nosotros estamos trabajando hemos notado un creciente interés de parte de la gente joven. Creciente en aprender la cultura, no solamente la lengua mapuche, sino que todo el contexto, ya que la lengua es una herramienta para entender toda la cosmovisión que hay, así como también la historia. Entonces, hacerse cargo de la historia, del proceso en el cual forzosamente, a través de ejércitos, se invadió, por tanto, por el lado chileno, por el lado argentino, de ambos países, al territorio mapuche, y después, forzosamente, estas personas mapuches son incorporadas a la sociedad. Por la falta de espacio en el territorio tienen que emigrar a las ciudades. Al emigrar a las ciudades pasa lo que cuenta Néstor, que las personas no pueden usar su lengua, son castigados desde niños. Por lo tanto, al ser adultos y al ser padres, para evitar ese dolor a sus hijos, evitan enseñarla. Entonces, la generación en la cual estoy yo y las que vienen un poco más después, ya tenemos un poco esa carga un poco más liberada y en vez de no querer aprenderla, estamos totalmente lo contrario, intentando recuperarla, y a los que son padres... ¿Es fácil ya están... eso? ¿Cuesta recuperarla? ¿Cuesta buscar esa raíz? ¿Cómo la has encontrado tú? ¿Qué sucede con el resto de la gente de tu generación? En mi caso personal, yo cuando estaba en la universidad empecé estudiando autodidacta, muy lentamente, porque los recursos son escasos. Además, me refiero a recursos de bibliográfico, persona hablante, cuando estaba en la ciudad. Posterior a eso... tuve educación formal en un diplomado, aprendí un poco mapudungún ahí, y a partir de eso me dio una base para la cual yo ahí sí poder aprender de forma autodidacta, junto con otro grupo de mis compañeros que están en la corporación. ¿Es posible, Marianela, hablar de rescatar las tradiciones, cierto, mapuche y el mapudungún, si es que no se va al tema de base, que es solucionar el conflicto que existe entre el pueblo mapuche y el Estado chileno? Qué pregunta. Yo quiero precisar, antes de darte la respuesta, dos puntos.
yo creo que una forma de revitalizar una lengua, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, no es una lengua muerta, es una lengua en peligro, por lo tanto lo que hay que hacer es revitalizar, hay que precisar muy bien lo que son los conceptos, ¿ya? Y me voy a tomar la libertad de decir, cuando las personas, como usted bien lo explicó, y voy a complementar lo que usted explicó, mapuche dice gente de la tierra, o mapudungún, el habla de la tierra, y cuando uno debe ser estrictamente riguroso, Mapú viene de Mapún, que es universo, y en rigor lo que estamos diciendo es que es el habla del universo entero. Por eso nosotros decimos que la lluvia nos habla, las nubes, las estrellas, las piedras, los ríos, es el universo el que habla, no la tierra nomás, ¿no es? Quería precisar eso. Y el tema de revitalizar. Con respecto a lo que decía usted, efectivamente la enseñanza de una lengua no puede ser solo la lengua. Para nosotros es imposible como pueblo originario enseñarlo como el inglés, descontextualizado de la realidad o del contexto de comunidad que hay, sea en la ciudad o sea en el campo, en lo rural, digamos, donde están las escuelas. Por lo tanto, el esfuerzo que se hace desde el Estado o desde, en este caso, el Ministerio de Educación o secretarías regionales en cada región, tiene que ver con cautelar la conexión con la comunidad y que sea contextualizado. Por eso nosotros trabajamos con personas hablantes, porque en Chile no hay profesores formados desde las universidades, pero sí complementamos y hacemos duplas pedagógicas de personas hablantes con profesores, para que se haga ahí un equilibrio, ¿no? Desde la pedagogía, pero también desde el conocimiento y del manejo del idioma. Ahora no sé si si se trabaja el conflicto para poder hacer la recuperación, si entendí bien la pregunta. Yo creo que independientemente del conflicto del Estado con los pueblos originarios, porque no solo con el mapuche el conflicto, acá tal vez es con la tierra, pero en el norte es con el agua, entonces creo que independientemente de eso se debe seguir trabajando el tema de revitalizar las lenguas, las que no están en peligro, ¿no? La lengua de la tierra, la lengua del planeta Tierra, del universo. la lengua del universo. Eso es para nosotros el mapudungún. Exacto. O chedungún, que ya es más preciso y dice el habla de la gente, ¿no? Que es como se expresa acá en este territorio. Hay hartas cosas de detalles de la lengua. Así todos aprendemos un poco más en este programa. Es un buen objetivo a seguir durante la realización de esta edición de Claves. Ahora bien, uno tiende a creer que así como, por ejemplo, el gobierno paraguayo ha realizado un enorme esfuerzo para enseñar las lenguas aborígenes de ese país, entre ellos el guaraní, que es lengua oficial, que las autoridades chilenas deberían estar muy interesadas en rescatar esta riqueza, en trabajar, en otorgar los recursos para recuperar lo que se ha perdido. ¿Es así? Lamentablemente sigue así en esa situación. Este proceso lleva más de 20, 30 años trabajándose. En el Pacto de Nueva Imperial, en el año 89, cuando vuelve la democracia en Chile, se genera un pacto con los pueblos originarios donde se prometió el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Situación que ha pasado alrededor de más de 20 años, esa situación todavía no sucede. El año 1993 se promulga la ley indígena y en esa ley recién los pueblos originarios en Chile somos visibles socialmente y culturalmente. Antes era un pueblo invisible, no existíamos dentro de la sociedad chilena y como tal no existía nuestra lengua, no existía nuestra cultura, no existía nuestro mapuche quimun, que es el conocimiento mapuche. Por tanto, por décadas no solamente se ha privado a los pueblos originarios de su lengua, sino que de todo nuestro ser, que es el mapuche ñen, el ser mapuche. Hasta hoy día hace falta en Chile políticas que permitan primero, la reconstrucción de la identidad, como lo hizo usted, que parte del proceso educativo. Además, hoy día no tenemos una instancias formales, como el estimado Eric dice, no hay instancias formales como para poder aprender nuestra lengua, porque no existen. Cuando se crearon los planes y programas para la enseñanza y se aprueba el sector de lengua indígena, nos encontramos con la siguiente situación, que la lengua indígena, no solamente mapuche, aymara, quechua, rapanui, cahuáscar y sobre todo mapuche, es demandada para incorporarla dentro del proceso educativo. Nos encontramos que no tenemos los recursos humanos formados.
eso es una debilidad, es una mala planificación con un sentido de poder revitalizar la lengua indígena en Chile. Y no hay una política clara de formación, sobre todo, en ese sentido. Eric, se está trabajando en un proceso de renovación de la Constitución chilena, también de incluir que sea un Estado multinacional. ¿Crees que eso también va en buen camino por recuperar las tradiciones, las raíces, el mapudungún? Depende de cómo se haga el proceso. Te explico. De la población chilena, el 10% es mapuche. Por lo tanto, si tenemos 100 constituyentes, 10 de ellos van a ser mapuche. Si de este universo de 100 constituyentes, estos 10 mapuches dicen queremos un reconocimiento y un país plurinacional, pero los otros 90 dicen que no, vamos a seguir en la situación que estamos. ¿Crees que hay que incluir a todos los sectores en este proceso? Sí, no solamente una decisión de Congreso, de gobierno. Así es, pero no de forma individual. Aquí son derechos colectivos, no son derechos individuales. Por eso el ejemplo que te ponía, si son 10 constituyentes de 100, seguimos siendo minoría y el voto vale 1 y vamos a hacer nada. Vamos a quedar en la misma situación que estamos ahora. Hay otras normativas internacionales que Chile también ha firmado, como el Convenio 169. Hoy el Convenio 169 obliga al Estado a adecuar toda su política estatal en función de los derechos y de los pueblos originarios. Y eso está recién comenzando. Sería interesante ver también, ya que está trabajando en Europa, en un doctorado, en Barcelona en concreto, cómo se ve desde fuera esta lengua. Punto uno. Y segundo, ver si en comparación con esas aspiraciones de la comunidad científica internacional, de los pueblos de otras naciones, si las autoridades chilenas, a lo largo de la historia, han cometido un grave error y no lo están reparando. Voy a partir por ahí, creo que es un poco más sencillo explicar un poco una visión bastante más general. O sea, el Estado chileno tiene una lógica muy decimonónica, o sea, muy del siglo XIX en el sentido de que el Estado es uno y en ese uno vive un solo pueblo o una sola nación. Nosotros somos un Estado unitario donde se reconoce donde viven solamente los chilenos, ¿ya? Y en realidad una de las cosas que nos ha enseñado el siglo XX es que, y obviamente el siglo XXI, es que esos Estados-naciones ya no existen. Los Estados homogéneos, los Estados que son solamente con un solo pueblo que habita, debido ya sea a la recuperación de las identidades locales o ya sea por los procesos migratorios propios de una sociedad globalizada. Las sociedades occidentales, las sociedades posmodernas que se llaman, los estados son mucho más, con una riqueza cultural enorme. Y eso es algo que el Estado chileno todavía no se hace cargo. O sea, el Estado chileno sigue teniendo la misma lógica que somos un Estado unitario, un Estado donde solo viven chilenos y donde no se reconoce esta riqueza cultural. En Chile no vive un solo pueblo que es el chileno, sino que viven 10 pueblos, donde uno de ellos es el chileno. Viven los mapuches con toda la riqueza cultural que tiene el pueblo mapuche y viene a ser el pueblo más importante para nosotros por un tema de la cantidad de personas que se reconocen como mapuche. Pero también están los Rapanui, están en el norte los pueblos del norte que tienen tolerancia quechua, los pueblos del sur, etc. Pero y ahí hay un error del Estado chileno, porque se mantiene esa misma lógica de somos un solo Estado, sin mirar a lo que ocurre, la tendencia más bien internacional, que es a reconocer esta riqueza cultural. Y ahí voy a lo que me preguntaba al principio, sobre cómo se mira desde Europa o desde la comunidad científica el fenómeno mapuche. O sea, estamos hablando de que las sociedades europeas, pensando desde la lógica de la sociedad española y la sociedad catalana principalmente, que la conozco bastante, o también otra... Que tiene su propia lengua. Que tiene su propia lengua, que tiene una política de recuperación lingüística, se habla catalán. El catalán es un idioma oficial dentro de Cataluña y la gente habla más catalán que castellano, donde todo está en catalán, las instrucciones desde el metro, de los autobuses, todo en catalán, y finalmente el castellano viene a ser una segunda lengua, que las personas lo hablan perfectamente, pero eso también es por una política de recuperación lingüística. Si bien es cierto que la disminución del uso del catalán se da dentro de la dictadura de Franco, desde el año 39 aproximadamente, 33, 39, hasta el año 75, y la política es relativamente nueva. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, lo que ocurre en Escocia con el proceso de recuperación de una lengua que es también antigua, prácticamente muerta, que es el gaélico.
que también en los últimos 100 años ha habido un proceso de recuperación de esa lengua. Estamos hablando de una lengua que finalmente fue prohibida en el siglo XVI, siglo XVII, cuando viene la invasión británica a Escocia. Y es una lengua que se está recuperando a través de ¿qué? De programas culturales, a través de también de la producción y la impresión de libros en los dos idiomas, y eso es algo que en Chile todavía no se hace. Y es algo que estamos todavía al debe. Uy, interesante. Es que estaba pensando en que los mapuches, obviamente, por esto no se sienten, ellos no se sienten parte del Estado chileno, y tampoco los chilenos se sienten parte de la cultura mapuche, que es la que ha llevado, en el fondo, que tienen las raíces. Claro, o sea, hay un tema que lo mencionaban todos los compañeros acá en el panel, que ha habido un proceso de discriminación. Y también ha habido un proceso de asimilación forzosa de la cultura occidental. O sea, al mapuche, y no solamente al mapuche, en este caso estamos hablando de ellos, se le dice: tú eres chileno, tú tienes que hablar castellano, tú tienes que vestirte además a la usanza occidental. Si empiezas a usar una vestimenta distinta, eres alguien extraño, eres alguien que vamos a molestar. Y de hecho hay experiencias dentro de la literatura, dentro de historias, de cuentos, o personas que sencillamente uno conoce y les cuentan una su experiencia. No, es que porque tenía un apellido mapuche, me hacían bullying en el colegio, preferí cambiarme el nombre, preferí cambiarme el apellido. Cada vez que nosotros vemos a una persona que tiene ascendencia indígena, la discriminamos, incluso nuestra forma de comunicarnos con ellos. Consideramos que es una persona que no es lo suficientemente preparada para un cargo, pero en cambio vemos una persona que tiene apellidos alemanes o tiene apellidos de europeos, y pensamos que está mucho más preparado para el cargo. Lo que se convierte también en una política de dominación a través de los años, y de obligar a un pueblo mapuche, obligar a un pueblo mapuche que evidentemente tiene mucho que contarnos, mucho que decirnos. Pero una sola cosa en ese sentido, ¿sí? Muchos antropólogos incluso hablan de que en Chile se realizó un genocidio cultural, o sea, exterminamos totalmente la cultura, y si no se aplican políticas públicas efectivas, vamos a perder las culturas de los pueblos originarios. Genocidio cultural que se sigue cometiendo, sin duda alguna. Y quizás también el desprecio, la persecución y la marginación a los pueblos aborígenes es una política que se practica hasta el día de hoy. ¿Es lo que ocurre con el pueblo mapuche hoy día? Yo lo veo con mucho... Tengo harta esperanza, ¿ya? Porque efectivamente hubo un tiempo que yo le llamo de la negrura máxima en términos de negar la cultura y la diversidad cultural del país, ¿no? Y si miramos hoy día, aunque sean pasitos de hormiga, sí hay avances, ¿no? Sí hay avances, porque desde distintas miradas se está visibilizando la diversidad cultural en forma positiva. Voy a dar un ejemplo: salud. Antes pensaban que los pueblos originarios no tenían sistemas de salud propios. Hoy día son famosas las farmacias interculturales, ¿no? Y la gente va a la farmacia mapuche a comprar su remedio, ¿verdad? Y complementan con los otros. Los hospitales están incorporando eso. Nosotros hemos acá en la Secretaría Ministerial de Educación propuesto visibilizar el idioma, ¿no? Y pusimos en Mapudungún toda la señalética del edificio, ¿no? Lo principal. Habían dicho: hágalo bilingüe. Y yo dije: no, porque si lo hago bilingüe, lo que se va a tender es a leer en la letra chica del español, del castellano. Eso no sirve. Sirve hacerlo monolingüe, nomás para que la gente pueda irse familiarizando. Por último, para preguntar qué significa, cómo se dice, etcétera. Entonces yo veo que sí hay, a pesar de todo lo que se ha hecho en contra de que las culturas de pueblo originario desaparezcan, estamos vivos. Tenemos lenguas vivas, tenemos prácticas culturales, los jóvenes sí están queriendo aprender de nuevo, y a pesar de que no hay políticas de Estado, tenemos la fortaleza de, a través de la música, hay grupos que hacen rock en Mapudungún, y niños que están aprendiendo bailes en sus propias comunidades. Quiero decir con esto que la fortaleza también surge de nosotros mismos como pueblo, porque si esperamos que el Estado nos diga o nos haga o nos mire, nos vamos a morir. Y si nos miramos ahora, todavía estamos vivos. Y porque muchos años dijeron que nos íbamos a desaparecer, pero seguimos aquí. Entonces tal vez sí hay que poner mucho más énfasis en que los que no son de pueblo originario reconozcan esta diversidad cultural, la valoren, ¿no?
y sepan lo que es oficializar una lengua. Por ejemplo, en Temuco están oficializando el mapudungún. Perfecto, pero en términos de práctica, ¿qué significa eso? Lo que decía la profesora, ¿verdad? Que todo sea en mapudungún, que la gente sepa hablar mapudungún, los que son mapuche y los que no. Entonces tiene que ver con un proceso lento y que se está produciendo. Hay comunas, qué sé yo, Galvarino está siendo con lengua oficial en mapudungún, pero todo tiene que ser mapudungún, la salud, todos los servicios públicos deben tener hablantes en sus equipos. Entonces no es menor eso. Por ejemplo, las señales éticas en nuestros aeropuertos debieran estar también dándole bienvenida a los extranjeros en el idioma que es la raíz. Claro. Habría sido muy lindo porque la propuesta era que este aeropuerto se llamara Leftraro, Ave Veloz. ¿Qué mejor para un aeropuerto que ese nombre? Pero le pusieron de un señor, Carriel, ¿no? Bueno, y cambiaron el nombre Pudahuel por un nombre que no entiende nadie en Santiago. Claro. Bueno, pero volviendo al tema anterior, desgraciadamente para poder mantener viva esta lengua y para que se pueda seguir aprendiendo y desarrollando, se necesitan instructores, se necesitan maestros, se necesita una inversión muy grande. ¿Por qué el Estado chileno no hace eso? ¿Por qué siempre hay solo pequeños parches para remendar un problema enorme? ¿Por qué no hay una voluntad mayor para salvar esta riqueza enorme que tiene el país? Bueno, lo que pasa es que somos, como pueblo originario en Chile, somos no más del 10%, somos una inversión mínima. No somos una inversión que somos menos que la pobreza en Chile. Por tanto, eso significa muchos recursos para muy pocos ciudadanos. Y eso genera que hoy día las inversiones del Estado, tanto por parte del Ministerio de Educación, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, hay un programa sobre recuperación y revitalización de la lengua indígena a nivel nacional. Pero los recursos son insuficientes. Por ejemplo, en el caso de la región en donde el departamento que yo dirijo tiene una inversión no más de 40 millones de pesos al año, como para poder generar instancias de participación, instancias para enseñar la lengua desde la comunidad y desde el proceso educativo. Son recursos mínimos, pero el esfuerzo es muy grande. O sea, no podemos pensar de que hoy día, debemos pensar de que un pueblo sin lengua no existe. Por tanto, la necesidad nuestra es mucho más que cualquier otro tipo de inversión. Nos gustaría tener la experiencia como en España o en Uruguay o Paraguay, que son lenguas oficiales. Cuando no se reconozca eso como Estado o no se genere una política lingüística en reconocimiento de las lenguas, de los 9 pueblos indígenas, 9 lenguas indígenas, 9 conocimientos indígenas, por tanto, está ahí la inversión que debemos hacer. Asignarle recursos, no podemos pensar de que en pleno siglo XXI Chile, la sociedad chilena, no se dé el lujo en perder una lengua indígena. En la región del Biobío y sobre todo en la provincia de Arauco, en 10 años más la lengua del mapudungun desaparece. Porque nuestros hablantes hoy día son mayores de 65 años, 70 años. Una proyección de vida no más de 10. Por tanto, los hablantes nativos ya no van a estar. Si no hacemos algo pronto con ellos, la inversión pública con respecto a los adultos mayores de comunidades indígenas no existe, no se hacen. Y ni mucho menos que aborden el tema, la temática indígena o la temática con respecto a su lengua. Yo tengo una visión distinta. Yo la verdad creo que no hay interés. No es que haya escaso interés, no hay. Les explico. Los padres de la patria, como le llama Chile, Carrera, O'Higgins, hablan mapudungún. ¿Por qué? Porque ellos tienen interés en hablar con el otro. Hay una relación diplomática de nación a nación. Del Biobío hacia el sur era otra nación en el territorio mapuche. Por lo tanto, yo, como chileno, en este caso, si yo soy O'Higgins, me quiero comunicar con el país vecino o pedirle su apoyo, aprendo su idioma. Lo mismo ocurre, por ejemplo, los niños en Alemania, aprenden inglés, saben inglés. Y siempre aprenden la lengua del país vecino. Acá, ¿qué hay? Se dice, los negocios se hacen con las naciones anglo o con China. Por lo tanto, fortalezcamos el chino mandarín, fortalezcamos el inglés. Pero siempre está el interés donde hay negocio, no en con quién me quiero relacionar. Nuestra presidenta habla español, francés, alemán. Si tiene esa facilidad de lenguaje, ¿por qué no habla mapudungún? ¿Hay interés en comunicarse con el mapuche o no? Entonces yo creo que más que un tema de recursos, es un tema de interés. Cuando el interés está,
Después se destinan los recursos vienen después. Primero tiene que estar las prioridades. Y como el tema mapuche no es prioridad, no hay recursos. Hemos hablado de la responsabilidad del Estado, pero ¿qué responsabilidad tienen también otras instituciones como por ejemplo las universidades? Yo creo que es lo mismo, la misma respuesta aplica para las universidades. Como el país, su prioridad está en comunicarse en las lenguas chino, mandarín o inglés o alemán, porque son donde están los centros de negocio más grandes, para allá también están las prioridades. Yo creo que también tiene que ver, sumo a lo que tú dices, un interés que también tiene que venir desde el pueblo mapuche, desde la nación mapuche, más que de pueblo, y de nosotros mismos por aprenderlo. También tenemos que dejar de esperar a que el Estado haga algo por nosotros. La verdad también hay un interés que tiene que venir de parte de nosotros mismos. No solo el mapudungún es una lengua indígena amenazada, también lo está el aymara, el rapanui y el quechua. Y cuando miramos hacia atrás la cantidad de lenguas que ya se han perdido en Chile, ¿no cree usted que sería el momento de presentarse como un país moderno, como un país que quiere a todos sus habitantes, destinar o realizar un esfuerzo enorme para salvar el mapudungún y estas otras lenguas que todavía viven? O sea, ¿Por qué no se hace? Sería lo ideal. Yo concuerdo bastante con Eric, que yo creo que no hay interés. O sea, hemos sabido que cuando necesitan los recursos se obtienen. Hay distintas formas de generar recursos. Mi percepción un poco es que al Estado no le interesa el pueblo mapuche, no le interesan los pueblos originarios, porque tiene esta misma lógica que lo comentaba hace un momento atrás, de que nosotros somos todos chilenos. Por lo tanto, ¿para qué voy a...? O sea, lo que me importa es que haya un mapuche que sea el mapuche de museo, el mapuche que me sirva para hacer folclore, o que me sirva para llevar a los turistas, qué bonito que vayan a la ruca, o que se coman un pulmayo, que hagan alguna práctica tradicional, veamos un guillatún así para las fotos. Pero en realidad no me interesa preservar esa cultura, ¿ya? Porque es una cultura complicada, es una cultura que finalmente me ha generado por 500 años ruido. O sea, una cultura que me viene al Estado, primero al Imperio Español y posteriormente al Estado chileno. Eres, como decimos nosotros, la pulga en la oreja. O sea, me está molestando y genera un conflicto y genera una inestabilidad, más bien porque está atacando los intereses económicos que tiene el Estado. ¿Y cuáles son los intereses económicos en la zona del Biobío y de la Araucanía? Son principalmente dos: las forestales y la energía que a través de las empresas hidroeléctricas. Por lo tanto, ¿cuál es el interés que tiene el Estado? El interés del Estado es ser un Estado moderno, un Estado conectado con el mundo, y por lo tanto yo necesito mantener una alianza estratégica ¿con quién? Con las personas que me están generando empleo y que me están generando ingresos recursos, que son las grandes empresas, los conglomerados internacionales. No me interesa generar buenas relaciones con las personas que están viviendo ahí. Y es por eso que el Estado, lamentablemente, no le interesa, independiente del color político que sea. No le interesa. Pero me interesa en este otro aspecto, me interesa que sea bonito para la foto, para generar turistas y quizás preservar todo lo que tiene que ver con algunos aspectos culturales, pero todo lo que tiene que ver con las demandas de reconocimiento nacional o de reconocimiento territorial, el Estado chileno las ha dejado de lado completamente. Y tradicionalmente el conflicto mapuche, que hoy lo llamamos así, pero no es un conflicto mapuche, sino un conflicto entre el pueblo, nación mapuche, y el Estado chileno, es un conflicto que se había ocultado como un conflicto campesino, que se había ocultado como un conflicto proletario, como un conflicto de pobreza. ¿Y cómo solucionamos el conflicto? Es que le llevamos una carretera, le ponemos un supermercado, le llevamos un cajero automático. Y yo no necesito eso. O sea, lo necesito sí, pero no es algo vital. Yo lo que necesito es que haya un policlínico con medicina de pertenencia cultural, necesito que haya un profesor que sepa hablar mapudungún, yo necesito que se me permita tener mi forma tradicional de organizarme políticamente, y eso es algo que el Estado chileno, desde el proceso de pacificación de la Araucanía, lo ha absolutamente olvidado. Y estamos hablando de algo de más casi 200 años. Sí. Marinela, ¿cómo convencemos que la promoción de estas lenguas se convierta en una tarea que no sea solo educacional, como conversábamos, ¿cierto? El mapudungún es la lengua, pero también está toda la cultura detrás del pueblo mapuche. ¿También coincides en que falta de interés, falta de...? Yo creo que no se ve como... que la sociedad chilena en general no lo ve como algo importante, ¿no? Como ciudadanos. Yo siento que los ciudadanos chilenos que no pertenecen a un pueblo originario carecen de cierto conocimiento de lo que hay en su propio país.
Y eso es súper evidente cuando uno viaja afuera con grupos de gente y le preguntan a las personas sobre los pueblos originarios, no tienen ni idea, ¿no? No se saben los nombres, no saben los idiomas, no saben nada, carecen de ese conocimiento. Entonces tal vez ahí yo pienso que trabajar desde el punto de vista de lo intercultural abriría una puerta para que todas las personas ciudadanas de este país pudieran conocernos, ¿no? Para que pudieran decir, mira, de verdad que es una riqueza la que tenemos aquí, de verdad que aporta al desarrollo cognitivo de los niños aprender un idioma distinto que tiene sentido, ¿no? Que cuando decimos cuando saludamos, y que yo la otra vez explicaba, creo que contigo, cuando decimos lamien y uno dice hermano, porque se analiza desde el idioma castellano dominante, ¿no? Pero si lo analizamos desde lo que es el mapuche, lamien no tiene nada que ver con hermano, ¿no? No sé si me permiten explicar lo que significa. Sí, claro. La es como trascender a otro estado, también se usa para la palabra muerte. El am es como del espíritu, ¿no? Y ñen es dueña. Entonces cuando una mujer saluda, porque es la forma en que las mujeres saludamos, la muen Mari Mari o la mien Mari Mari, yo le estoy diciendo a ella, a ti que eres la dueña de la trascendencia del espíritu, yo te saludo. Y ella me responde igual. No le podemos decir a un hombre lamien, porque ellos no son dueños de la trascendencia del espíritu, ¿no? Ellos nos dicen a nosotros lamien, ¿no? O peñi, perdón, no le podemos decir a un hombre. Nosotros siempre vamos a saludar desde lo que somos. Por eso decimos la muen Mari Mari o la muen Mari Mari, ¿no? ¿Esperanza alguna de que las cosas cambien? ¿O el pesimismo se ha apoderado de quienes son mapuches o trabajan con los mapuches? Todos esperamos que esto se mejore, todos esperamos eso. Nosotros los pueblos originarios en Chile tenemos esa necesidad hoy día. La necesidad de la recuperación de la lengua es la necesidad del pueblo, es de nuestro pueblo. Por tanto, es un desafío no solamente a la política de Estado, sino que hoy día a la familia, a la persona, a la familia, a las comunidades, a las organizaciones indígenas, tienen por responsabilidad ellos mismos generar este proceso de aprendizaje de su propia lengua, independientemente de los recursos. Si hoy día tenemos que hay personas hablantes en las comunidades, tenemos que confiar en ellos y ellos que nos entreguen la transmisión de la lengua. Ha sido negada por décadas. Hoy día debemos generar un cambio de actitud más positivo, en tener esa posibilidad de que, como lo hace Erika acá en la urbe, en la región del Biobío hay alrededor de 100.000 mapuches, en la región, solamente en la región. Y hoy día en el centro urbano, Concepción urbano, todo lo que es pecopolitano, hablaron unos 50.000. Ahí está el dicho donde todos nosotros debemos ser parte de este proceso de la recuperación de nuestra lengua, la validación de nuestra lengua y generar todos los procesos que sean necesarios para no perderla. Y quizás también, si me permites, Colomba, hacer un esfuerzo con los jóvenes chilenos para que ellos entiendan que este racismo que se da en gran parte de la sociedad chilena y no es otra cosa que, además de ser una mentalidad absurda, de ser una ignorancia enorme. Entonces quizás con los jóvenes que son mucho más despiertos en estas cosas, sea posible hacer algo de tal manera de que las cosas puedan cambiar en algún momento. Claro, depende también desde qué tan jóvenes, porque hay algunos que ya están un poco viciados con este sistema, como ya han crecido en él. Yo pongo mi esperanza más en la gente más chiquitita todavía. Ocurre que debieran haber cambios en los planes de estudio, a mi juicio, partiendo por la historia, que se cuente la historia como fue. Acá se cuenta Lautaro, Galvarino, Capolicán. Después no hay mapuches y después somos todos chilenos. Sí. Después somos todos chilenos. No se cuenta qué pasó entre medio. No se cuenta que estuvo concertado el ejército chileno con el ejército argentino. Y aprovecho de decirlo ya que sale para otros países también. El argentino también. La toponimia mapuche se puede ver desde cerca de Buenos Aires hacia la Patagonia. Por el lado del Atlántico, por el lado Pacífico también. Entonces, el mapudungún era una lengua hablada en todo el continente. No estamos hablando solamente del sur de Chile. Esto, como les decía, entonces, una historia bien contada explicaría cómo el Juan Argentino Roca, que es uno de los héroes máximos de Argentina, con Helio Saavedra, concertando desde el lado chileno, invadieron con ejércitos modernos, con ejércitos ya de siglo casi XX, a una primera nación que estaba con su armamento de toda la vida. Pero aún así estamos acá. O sea, estamos hablando de un pueblo que resistió la invasión inca, en primer lugar,
resistió la invasión española y después resistió la invasión de 2 naciones con ejércitos profesional y moderno. Y aquí estamos todavía. Entonces yo creo que partiendo, contando esa historia, cómo viene, desde los planes escolares podríamos hacer una diferencia y no enseñar que somos los bárbaros, los brutos que andamos poco menos que sin polera, con el pelo largo y con una macana, porque no es así. ¿Faltan profesionales entonces quizás de los mismos pueblos originarios que salgan del territorio a extender esta estamos en historia? eso, ya lo estamos haciendo. Yo creo que la mayor responsabilidad de que una lengua no se muera es de los propios pueblos, porque los estados, si no se interesan, pues nosotros nos tenemos que interesar. Es nuestra responsabilidad también, ¿no? Vamos a terminar este programa citando a una autoridad. Se trata de Koichiro Mosura, quien en su momento, en su condición de director general de la UNESCO, explicó lo siguiente: la desaparición de una lengua conduce a la desaparición de varias formas de patrimonio cultural y material, y en particular del legado invaluable de las tradiciones y expresiones orales de la comunidad que la habla. Es decir, estamos los chilenos, si seguimos por este camino, en el camino anterior que comentábamos, el camino del desprecio de la lengua mapuche, estamos perdiendo una riqueza inmensa. Espero que alguien escuche este mensaje y le llegue. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.